Buenos días, compañeras y compañeros que hoy se dan cita en este taller para encaminar un plan de acción de prevención al acoso político y violencia contra la mujer. Reciban un fraterno saludo de la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, de una mujer joven, política y militante, de una compañera latinoamericana, comprometida con las luchas históricas encaminadas a lograr sociedades cada vez más justas, en las cuales los sectores sociales excluidos de siempre ejerzamos nuestros derechos de participación, representación y toma de decisiones en el proceso de construcción de nuestras sociedades y de nuestro futuro. No es fácil romper paradigmas enraizados profundamente en los finos pliegues de la cultura, en el lenguaje y en las representaciones sociales que operan como dispositivos de dominación, exclusión y legitimación de las diversas caras del poder y de la acumulación. Sin embargo, hemos avanzado enormemente en la región, en pocos años, en términos de posicionar en un lugar central los derechos de las mujeres. Ahora, los enfoques de igualdad de género, de equidad de género, son ejes transversales de la política pública y la gestión legislativa en pos de expandir cada vez más voces, liderazgos y participación de las mujeres. En los últimos años, esta participación de las mujeres en la vida pública ha aumentado notablemente y hemos tenido un significativo avance en la formulación y aprobación de normativas favorables a los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel internacional como de cada uno de nuestros países. Y esos logros se deben en gran medida al esfuerzo y la lucha de muchos sectores y actores de la sociedad, especialmente de los colectivos feministas y de mujeres, no solo de ahora, del presente, sino de la lucha histórica de madres y abuelas, así como de las organizaciones sociales diversas que han trabajado persistentemente a favor del reconocimiento, garantía y cumplimiento de estos derechos en la sociedad. Muchos de los adelantos en términos legislativos en cada país se deben también al cumplimiento de acuerdos internacionales, tratados y convenciones que reconocen y protegen los derechos de las mujeres en los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Por esta razón, entre otras, es que hoy en día América Latina y el mundo cuentan con una mayor cantidad y calidad de leyes favorables para las mujeres. Esta realidad se refleja claramente en los datos del informe del Banco Mundial sobre Género, que nos dice que en los últimos 20 años se multiplicaron por 7 las matrículas de las mujeres en educación y en los últimos 30 años 552 millones de mujeres han entrado en el mercado laboral y las condiciones de vida permiten que las mujeres vivan 20 años más de lo que vivían en la década de los años 60. Sin embargo, también podemos ver que una mujer gana 80 centavos por cada dólar que gana un hombre en el mismo cargo, con la misma preparación y experiencia. En el ámbito de la participación política, la proporción de mujeres parlamentarias aumentó del 10 al 17% entre 1995 y el 2009, pero las mujeres ocupan menos de una quinta parte de los cargos a nivel ministerial, siendo que son más del 50% de la población mundial. Sin embargo, la sola legislación y aprobación de cuerpos normativos es insuficiente si paralelamente no logramos una comprensión y abordaje integral a los principales problemas que subyacen a la discriminación múltiple y a la violencia que vivimos las mujeres. La batalla por la igualdad de género no está en los logros políticos o jurídicos solamente. Está en la educación, en el día a día, en la microfísica cotidiana del sentido de las palabras y los valores a estas otorgados. Está en la construcción colectiva de hombres y mujeres de una nueva tradición, una tradición de igualdad y equidad para las generaciones venideras. Llevar a cabo un plan de acción preventivo en contra del acoso político y violencia contra la mujer encierra el reto de trabajar en todos estos frentes que constituyen una lucha permanente por la inserción de las mujeres en el mundo laboral y la vida política. En la actualidad, somos 42% de asambleístas mujeres en el Poder Legislativo del Ecuador. Por primera vez,
3 mujeres lideramos este poder del Estado. Cada vez más compañeras mujeres ocupan de manera destacada cargos de alto nivel en el poder ejecutivo, en los gobiernos locales, ya sea en cargos de representación popular o bien en ámbitos técnicos, así como en todas las profesiones del quehacer social. Las políticas y los políticos de gobiernos progresistas, como la Revolución Ciudadana, hemos tenido que luchar contra poderes fácticos como, por ejemplo, la bancocomunicación, transnacionales financieras y mediáticas que gobiernan en muchos lugares del mundo y que gobernaron nuestro país mucho tiempo. Verdaderos gestores del bullying mediático que históricamente han sacado y puesto presidentes, jueces, fiscales, entre otros. Dueños y manipuladores de la opinión publicada al servicio de los intereses corporativos particulares y no del bien común de los pueblos. Los mecanismos que emplean estos grupos y sectores para deslegitimar y desacreditar a personas que ejercen la representación popular, así como a leyes y políticas públicas que van en beneficio de las grandes mayorías, funcionan como amplificadores y multiplicadores en alcance y cobertura de la violencia y el acoso que las mujeres políticas tenemos que enfrentar con mayor crudeza. Acoso que en el caso de la mujer pública en el ejercicio de sus derechos políticos se impregna de prejuicios sexistas, machistas, racistas, clasistas, que muchas veces en mayor o menor nivel y forma de violencia ejercen un efecto disuasivo y amedrentador para la libre participación de las mujeres en la vida pública y política de la sociedad. Es la sociedad en su conjunto la que se ve violentada por este tipo de arcaísmos culturales que, como toda práctica de exclusión, sirve para la manipulación de grupos minoritarios en beneficio de los intereses sectoriales exclusivos. Estos recursos perversos de la comunicación política mediática de alcance masivo reafirman los límites del contexto sociopolítico en el cual, lastimosamente, aún prima una cultura patriarcal de violencia contra la mujer, sobre todo en contextos muy marcados por estas prácticas culturales, prácticas que tratan de perennizar las condiciones objetivas que obstaculizan el ejercicio efectivo de la política por parte de las mujeres. Evidentemente, la desigualdad es un problema estructural que tiene repercusiones directas en la discriminación que sufren las mujeres en los espacios políticos. Un problema adicional que enfrentamos las mujeres es la contradicción y tensión entre la dedicación del tiempo, concentración y esfuerzo a nuestro rol como autoridades electas y a nuestro rol como madres, esposas y amas de casa. En este sentido, resulta más difícil ser una autoridad política siendo mujeres en la medida que las tareas domésticas siguen siendo responsabilidad primaria de las mujeres, mientras prime una cultura patriarcal machista en la cultura real de nuestros pueblos. Estas visiones y prácticas de los roles de género están tan profundamente arraigadas en las culturas latinoamericanas que, independientemente del contexto étnico-cultural, la discriminación también proviene de las otras mujeres por la sencilla razón de que la actuación en política no ha sido un rol tradicionalmente asignado a nosotras, y la consiguiente reacción descalificadora es grave y frecuente por parte de las otras mujeres. La formación académica ha sido utilizada también como arma de discriminación y descalificación de la participación política de las mujeres. Yo misma he sido víctima de la agresión sistemática por parte de la oposición política por ser estudiante y a la vez ejercer un cargo de representación popular en un régimen democrático, como si ello encarnara un delito o un valor negativo. Esta nueva realidad de irrupción y transformación estructural de nuestros estados, en la que se rompieron reglas y dogmas cuasi religiosos fundamentalmente económicos vinculados a recetas de organismos internacionales, por ejemplo, deudas externas impagables y paralelamente a ello el fenómeno de la toma del poder político por parte de un horizonte nuevo, impregnado de poder popular, que sin duda ha transformado y en casos como el ecuatoriano, reconstituido los cimientos mismos de la patria y de la política, constituyen una nueva realidad
que expone a la nueva clase política que representa este cambio y fundamentalmente a nosotras las mujeres al acoso político, a la permanente persecución, amenaza y hostigamiento con la finalidad de impedir o restringir las funciones inherentes a nuestros cargos, induciendo o presionando acciones de omisión en el cumplimiento de nuestras funciones. Esta violencia política que podemos constatar a través de la agresión de toda índole en contra de compañeras candidatas electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública y que a menudo se extienden en contra de todo su grupo familiar y de amigos, requiere de un tratamiento, como decía anteriormente, integral y adecuado, que elimine, por supuesto, estas manifestaciones de acoso y violencia política, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en el marco de la paridad de género y desarrolle e implemente políticas públicas y estrategias públicas encaminadas en este sentido. No olvidemos, compañeras y compañeros, que lo que aquí está en juego es un aspecto más de la contradicción en la concepción y práctica de la política, la de las consabidas oligarquías que ven a la política como la prolongación de la guerra por otros medios y a la guerra como la consecuente derivación de la política a sí mismo por distintos medios, y otra, la nuestra, la de los gobiernos y sectores progresistas y revolucionarios de la región que entendemos la política como esa actividad de institución y de disputa por construir sentidos que den cuenta de un pacto social, como esa dimensión donde se juega qué y cómo tenemos derechos y qué posiciones y alcances ocupamos cada uno en esa disputa. A la política como esa capacidad siempre de construir y encarnar un interés universal de trascendencia que recree un poder popular y una utopía de transformación. Cuando esto es conducido y protagonizado por los sectores históricamente subordinados, como en nuestros procesos de lucha, la historia nos dice que para las fuerzas conservadoras es profundamente incómodo y que nosotras y nosotros vamos por buen camino. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes.